Bien, señores, estamos conversando con el doctor Franklin de Jesús, que aspira a ser diputado por la circunscripción número 1 del Partido de la Liberación Dominicana. Y le estábamos cuestionando sobre el tema de los médicos, la política y la administración de la salud en el país. Y yo quisiera aprovechar con Franklin que me exponga de manera sucinta qué cosa distinta a lo que se ha estado haciendo en el Congreso lleva Franklin a ese parnaso que por lo demás no es verdad como está de desacreditado el Congreso Nacional. No es verdad, pero poco a poco los congresistas lo han llevado a que la gente se crea eso y no hacen absolutamente nada por la imagen del Congreso. Cada día la imagen del Congreso es más mala en este país y una gran culpa la tienen los propios legisladores. Entonces, yo diría y pregunto, ¿qué va a llevar el doctor de Jesús al Congreso que sea diferente? ¿Y cómo va a enfrentar una serie de problemas que están ahí desde hace muchos años y al mismo tiempo cómo piensa ganar su posición en el Congreso en este proceso que estamos viviendo político del momento? Adelante, señor. Sí, realmente, don Marcos, primero tenemos un sistema clientelar asistencialista. El sistema clientelar asistencialista convierte a las personas en un activo, una mercancía, y luego lo único que le interesa a los inversionistas es sacar los beneficios de esa inversión que se hizo. Si tú conviertes a la persona en un activo, entonces frente a una sociedad que realmente el promedio educativo era de 6 años, hoy en día es 5.5 años. Es decir, es como dice Alexis de Tocqueville, cuando habla de los extremos de la democracia, si tú tienes un sujeto que lo que quiere es, que piensa que el éxito depende de sacarte la lotería o de que venga un príncipe salvador que te vaya a resolver todos los problemas. En ese sentido siempre va a aparecer una persona con recursos suficientes, de procedencia cuestionable muchas veces, y esa persona lo que quiere es que le den. Entonces, cuando realmente te dan, lo que ocurre es que te destruyen lo que es tu capacidad de logro, tu capacidad de hacer, te incapacitan para producir bienes y servicios, para generar riquezas, te convierten en ser pobre toda tu vida, puesto que continúas heredando el mismo trasfondo social y la misma desigualdad de oportunidades. Entonces es necesario plantear un cambio de cultura como una alternativa hacia otros valores, hacia otra visión sobre lo que es calidad de vida, hacia otro concepto. El Estado debe ser más regulador, tiene que haber una aplicación estricta al cumplimiento de la ley. Entonces es difícil cuando tú tienes un sujeto que aspira a que sus problemas sean resueltos espontáneamente y que no se da cuenta que el éxito depende de la sumatoria de pequeños esfuerzos, de hacer todos los días algo, y llega un momento que lo dominas de tal manera que imagina. Entonces el ser humano tiene que producir bienes y servicios. Vamos a imponer unas leyes que son importantes que se coloquen, es decir, una ley de ocupación y de ingresos, una ley de desarrollo económico y de soberanía. Hay que proteger, hay que defender sectores importantes de la productividad. En cuanto no solamente a la protección del territorio, hay que hablar de seguridad. En seguridad porque sin seguridad no hay libertad, sin libertad no hay igualdad de oportunidades para que las personas no se desarrollen. Entonces tiene que haber, si las personas no se desarrollan, entonces no va a haber prosperidad para un país como el de nosotros. Necesitamos un país, un sistema de justicia que se respete, que aplique justicia con equidad y que cumpla con el pacto social. Entonces a eso venimos, a decir la verdad, a plantear, a hacer política de una manera decente. Pero el hecho de que tengamos todos esos riferos y todas, por ejemplo, personas que lo que van es a proteger sus intereses, pero no se dan cuenta también que muchas veces cuando hay dinero que es de procedencia cuestionable, lo que pasa es que te expone. ¿Y qué ocurre? Terminas
cómo siempre te has manejado dentro de esa economía subterránea, aquellos negocios turbios que se manejan dentro de entidades que son legales, por ejemplo, dentro de lo que es todo el sistema inmobiliario, todo lo que es la venta de vehículos. Usted dijo riferos, y eso pasaría así. Yo no lo dejaría pasar en mi caso. Y le pregunto, ¿sabía usted que el 19% de los diputados son dueños de casi el 60% de la banca de juego de este país? Eso es triste. ¿Por qué? Porque es el mismo que te somete a ser pobre, el mismo que te mantiene la esperanza de que te vas a sacar la lotería, es el mismo que te da los 500 pesos para comprar la medicina cuando te enfermas y es el mismo que te compra el ataúd. Entonces, las cosas no dependen de eso. La riqueza se produce en base a la productividad de bienes y servicios. Por eso es que es necesario iniciar un proceso de educación, de capacitación, de formación, de acceso al crédito con préstamos dulces. Nuestros empresarios no pueden ser simplemente rentistas. Hay que ver la responsabilidad social que tiene el empresario con el desarrollo del país. Vamos a estimular a que esa riqueza se produzca, pero no que tengamos 46 años creciendo de manera continua y que realmente nuestra población sea más pobre. Es decir, no estamos olvidando el activo más importante. El activo más importante es el ser humano, quien es capaz de producir bienes y servicios, generar riqueza y generar desarrollo, porque a lo contrario, ¿qué vamos a hacer? Países ricos, más del 90% de su población activa está trabajando. Nosotros tenemos aproximadamente de cada 10 dominicanos, 6 que viven de la búsqueda y 4 trabajan. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos tienen un excedente de productividad, exportan entre el 60 al 65% de su productividad. Nosotros terminamos como exportamos 12.900 millones e importamos 25.000 millones de dólares. Entonces no puede ser. Es decir, hay un déficit estructural. Un gobierno, por ejemplo, que en los últimos 3 años ha aumentado en más de 40.000 millones de pesos lo que es por ejemplo, lo que se le paga a los empleados. Es decir, hemos aumentado en más de 40.000 millones. Si ese déficit estructural que se está planteando ahora de un 3.1% hubiese sido invertido en educación en base a la necesidad del sector productivo, nosotros estuviéramos diferentes. Pero aquí hubo un aumento sustancial para la educación de un 4% y el mismo ministro dijo que no tenía capacidad de aquella época en el gobierno pasado, de que no tenía capacidad de invertir ese dinero en la educación. Lo primero que usted tiene no es tener el dinero, es el ser lo más importante, en qué usted lo va a invertir. Entonces el sistema educativo tiene que ser guiado en base a la necesidad del sector productivo. Nosotros no podemos seguir teniendo como norte simplemente la universidad. Hay que ver cuántos técnicos necesitamos en el área de la tecnología, cuántos técnicos necesitamos en el área de la educación, de la salud, en el tráfico aéreo, por ejemplo, en el turismo. Es eso lo que necesitamos, gente que produzca bienes y servicios y que produzca riqueza y que haga que este país Pero para que eso ocurra, doctor, es necesaria una gran reforma. ¿Están dispuestos los actores a esa gran reforma? Bueno, Nicolás Maquiavelo lo planteó cuando él decía... Nicolás Maquiavelo sí lo planteó, pero también planteó la consecuencia de los resultados. No, él dijo que frente a un orden normal de cambios, aquellos que se han acomodado a ese sistema, que creen que se van a quedar en este mundo, se van a sentir inconforme con que el sistema cambie, pero somos más los que nos beneficiamos, somos más los que estamos de acuerdo de que este país cambie, y que tengamos un país en el cual otros aspiren a vivir, donde se respete el ser humano, que es lo más importante para todo. Si usted va a hacer una reforma policial, lo más importante es el ser humano. Si usted no examina el capital humano, es decir, ahora si usted viene y por celos, aquellos que tienen la cadena del dinero, que tradicionalmente no son los académicos, entonces, ¿qué ocurre? El que usted forma para hacerlo, para formarlo, el punto de vista estratégico, operacional, para ejercer el comando, usted lo saca y todo aquel que tiene el interés de hacer algo por esa institución, lo sacan fuera. Así, ¿cómo es posible que tú vengas y 248 coroneles y 150 sean académicos? Óyeme, eso es inconcebible. Eso se da cuenta que la persona que está guiando ese proceso no tiene conocimiento de eso. Lo más importante es el capital humano, en la medicina y en todo. Si nosotros vamos a comparar la medicina, por ejemplo, de República Dominicana frente
a la medicina europea, tendríamos que buscar ese 15% de los mejores estudiantes que hemos tenido para compararlo con ellos, porque es un sistema donde hay diálogo continuo. Doctor, usted, y este es un atrevimiento que le voy a decir. Aquí, en su clase profesional médica, usted distingue, el usuario aquí puede distinguir el médico que tiene entrenamiento fuera, en otra sociedad, y el médico, no importa el tiempo que tenga de ejercicio aquí, usted lo distingue. Y lo distingue por varias razones. Por la formación profesional, por la conducta en el manejo frente a su activo, que es su cliente, etcétera, etcétera. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que si hay esa aptitud, porque los profesionales son simplemente profesionales técnicos y no tienen ningún otro tipo de educación, ¿a qué usted aspira? No, yo aspiro a iniciar, por lo menos ser un grano de arena para plantear una transformación en este país, en la forma de hacer política, de una manera decente, que se respete. No tenemos ningún tipo de interés. Yo realmente tengo una profesión que me es rentable. Pude haberme quedado en cualquiera de los países en los cuales estuve. Y no me quedé, simplemente, mira, mi hermano es su jefe de un servicio de cirugía en Canarias. Otros asistentes forman parte de aquel sistema porque Estados Unidos es Estados Unidos, porque Estados Unidos le da oportunidad al activo, al capital calificado. Entonces, ¿qué hemos terminado haciendo? Exportando lo más importante que tenemos, que es el capital humano calificado. De ese 30% de esos profesores americanos en esas grandes universidades, el 30% son extranjeros y el 50% de todos los PhD de los postdoctorados, de los maestrados y los doctorados son extranjeros. Entonces lo más importante es el capital humano. La gran arma que Estados Unidos tiene es que ha dado oportunidad a gente del mundo a que se desarrolle. Entonces una cosa, perdón, cuando Robert Goddard sale después de la Segunda Guerra Mundial, 500 científicos alemanes se fueron junto a Robert Goddard. Es lógico que van a ser un país grande. Entonces el capital humano, como usted bien lo ha referido en varias ocasiones, es lo fundamental, no es lo que representa ese capital humano. Con capital humano usted tiene el capital material y tiene todo lo que necesita para desarrollarse. O sea que no importa tener o no las arcas de los grandes capitales para poder desarrollarlo, para manejar los conflictos que tenemos internos y externos, en el caso, por ejemplo, de nuestros vecinos. En el caso de la educación, por ejemplo, que usted lo dijo, si usted no sabe para qué usted lo va a invertir, es lógico que no va a tener resultado, porque las cosas están dependiendo del tener, no del saber qué hacer con ese capital. Bien. En el caso de nuestros vecinos, perdón, con todo el respeto, son etnias totalmente diferentes a nosotros. Ellos tienen una cultura. Primero hay que ver la formación de base, en base a su constitución de 1804. Ellos dicen que la isla es una e indivisible, ¿me entiende? Entonces, ¿qué pasa? Eso es inaceptable para nosotros. Usted sabe muy bien, claro, como médico, que la contaminación es un fenómeno que se da, quiera o no, en la sociedad en que vivimos. Pero no tenemos más tiempo, doctor. Sencillamente para despedirnos y decirle a ustedes, amigos televidentes, que ha sido la participación del doctor Franklin de Jesús, aspirante a diputado. Ojalá que llegue a diputado. Yo lo voy a invitar como diputado aquí para que entonces reclamarle todo lo que hemos planteado en este momento. En nombre del gran creador, y mil gracias, don Marco. Me he sentido muy a gusto con usted y sobre todo con ese amado público que nos ha visto. Será hasta mañana cuando estaremos de nuevo con ustedes en una entrega más de sentido común. Hasta entonces.